Vamos a abrir la Biblia en Mateo, capítulo 12, versículo del 46 al 50. El título de la prédica es Los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, en cuanto a la santidad que estamos hablando de este año, ¿quiénes son santos? Los que hacen la voluntad de Dios. No lo voy a recordar en cada culto, sino que acuerde que durante todo el año estamos hablando, mi espíritu sea santo. ¿Y quiénes son santos? Los que hacen la voluntad de Dios. Los que no hacen la voluntad de Dios no son santos. Y Mateo, capítulo 12, del 46 a 50, dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Amén. Señor, por favor te pido que nos ayudes, que en este momento todos los hermanos que han venido a tener el encuentro contigo, que tú hables, Señor, al espíritu de cada uno. Te pido por favor que unjas mis labios, Señor, y me des sabiduría de tu palabra y conocimiento de tu palabra, poder de tu palabra, para que yo no esté hablando según mi criterio, ni mi opinión, ni mi deseo, ni mi capricho, sino según tu voluntad guiada por el Espíritu Santo. Ayúdame por favor para que al abrir mis labios me sea dada esa palabra que proviene de ti, que es para dar vida y transformar nuestro espíritu, que desde el primero hasta el último de los hermanos, Señor, que ha venido a este culto de adoración, pueda también regocijarse en tu palabra y pueda ser transformado conforme al propósito del llamado que tú le hiciste a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice: los que hacen la voluntad de Dios. Voy a leer la síntesis. Dios consuma su voluntad. Él le dio la fe al mundo, faltó la por medio de Jesucristo, por lo cual tener fe es vivir y obrar según la voluntad de Dios. La manera en que Dios nos amó fue dándonos a Jesús para que a través de él obtengamos la vida eterna. Jesús, al igual que nosotros, también tuvo familia terrenal y compartió con ellos igualmente que nosotros. Sin embargo, él enseñó con toda firmeza que su madre y sus hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Esta es la revelación de Dios a través de Jesucristo. El Espíritu Santo es la promesa. El Espíritu Santo nos ayuda para que cumplamos la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos da dones para que hagamos la voluntad de Dios. Tengamos la fe de Dios. La fe de Dios es la fe que le agrada a Dios. Los que tienen fe conocen la voluntad de Dios. Seamos santos, que entienden la voluntad de Dios y que obedecen la palabra. La fe guiada por el Espíritu Santo obra con poder para hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es ser discípulo de Jesús guiado por el Espíritu Santo. Cuando usted lee esta síntesis, parece que repitiera mucho, pero ahí es que enfocar cada renglón dice algo. Cada frase está diciendo algo que podría ser casi una prédica, pero poco a poco vamos a ir entendiendo. Bien, dice que los que hacen la voluntad de Dios y que Dios consuma su voluntad. Mire, nosotros tenemos algo que es, digamos que el problema que tenemos con Dios. Hay dos palabras que la mayoría de las personas usan y las usan religiosamente. ¿Cuáles son? Que se haga la voluntad de Dios y yo tengo fe. Son dos expresiones que uno escucha mucho. ¿Usted tiene fe? Sí, tómese la pastilla con fe. Haga esto con fe. Todo el mundo está hablando que yo tengo fe. No, yo tengo fe. Entonces hágalo con fe. Entonces yo tengo fe que hoy me va a salir el crédito. Yo tengo fe que va a hacer esto. Es una palabra que se usa bastante, ¿cierto que sí? Hay mucha gente que dice que yo tengo fe o hágalo con fe. Y otro es que se haga la voluntad de Dios, ¿cierto? Es otra palabra que se usa bastante, es bastante martillada. En cualquier situación, en cualquier problema que la gente tiene, pues se haga lo que la voluntad de Dios. Que se haga lo que Dios quiera. Entonces como que se descarga, se lava las manos y dice, y le deja todo el problema a Dios como si él fuera el que hubiera metido en el problema. Resulta que Dios sí tiene su voluntad. Lo que pasa es que nosotros no la respetamos y ni siquiera la conocemos. Hasta el Padre nuestro dice: hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Jesús dijo: porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Antes de morir también oró:
Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero nosotros los hombres, hablando de toda la humanidad, en verdad está pensando cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque es que nosotros tenemos algo, tenemos voluntad, Dios nos dio voluntad. Digamos que a semejanza de Dios fuimos creados de esa manera. Los animalitos no tienen voluntad. Sí, ellos tienen una voluntad parcial, pero ellos no pueden decidir. Ellos, por ejemplo, ¿en qué radica la voluntad del hombre y la voluntad de los animales? La voluntad quiere decir, por ejemplo, uno sabe cuándo nació, cuántos años tengo. Y también uno podría decir que una persona va a morir, mientras que los perritos no saben, o los animalitos no saben cuántos años tengo, ni a dónde voy, ni nada, sino que tienen es una voluntad de instinto, instintiva. Nosotros no actuamos por instinto, sino porque decimos, no, mire la hora que es, ya tenemos que ir, no, mire cuántos años han pasado, usted no ha hecho. Y por eso no puede tomar decisiones, porque uno entiende el tiempo, porque uno entiende que se pueden hacer cosas o se pueden dejar de hacer, mientras que los animales o las otras criaturas lo que tienen es parcial. La parcialidad a ellos no les da la decisión de decir, bueno, voy a construir mi casa de 3 pisos, no, esta vez voy a pintar de blanco, no, cambiémosla de amarillo, no, es que esto está muy feo. En eso radica la voluntad. Con la voluntad uno puede enamorarse y fracasar, y luego también decir, voy a intentarlo de nuevo, voy a hacer esto. Para eso está puesta nuestra voluntad. Pero ¿para qué usamos la voluntad los hombres? Para vivir según los deseos de este mundo, según nuestras necesidades. Es que ¿quién no tiene necesidades? Mire, yo les decía, durante esta semana tenía muchísimo trabajo y yo quisiera hacer cosas, pero no podía. ¿Por qué? Porque las circunstancias de este mundo no me permitían. Entonces, por eso a veces prefiero no comprometerme con personas a decir, voy a hacer esto porque yo no puedo cumplir. A diferencia de Dios, Dios tiene voluntad y Él sí la hace. Todo lo que Él se propone lo hace. Es muy diferente a nosotros. O sea que hay una diferencia entre nosotros y los animales, como también la hay tan diferente entre Dios y nosotros. Entonces Dios tiene un proyecto, tiene un plan. Uno puede hacer como un arquitecto que extiende el plano y dice, vamos a hacer el edificio así, así, así. Y uno dice, oiga, finalmente el arquitecto no es que lo haga, sino que lo planea, pero luego llama obreros y llama gente y máquina, y él ve cómo los demás hacen, pero él no pone a veces ni un solo ladrillo, ¿cierto? Ellos no cogen el cemento y echan, sino que hacen la maqueta, hacen un proyecto y luego lo hacen para que otros lo hagan. Dios también tiene un plan y también tiene personas que ejecutan el plan. Dentro de ellos, obviamente, los ángeles son los que le están ayudando, son la mano de Dios, pero Dios mismo es el que envió a Jesucristo para que haga y se realice la voluntad. Digámoslo así, una parte le corresponde a los ángeles, otra parte, que es la importante, que los ángeles están trabajando todo el tiempo, es para que ese plan, ese proyecto fuera ejecutado por Jesús. Por eso Hebreos está diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sí? Él es el autor y consumador de la fe. Es decir, que todo lo que Dios se propuso, que todo lo que Dios planeó, Jesús, estando en el seno del Padre, lo sabía, lo conocía, lo entendía, lo escribió en el Antiguo Testamento, dejó el proyecto en el Antiguo Testamento, el modelo, la maqueta, ¿sí? Y cuando Él vino, lo ejecutó. Cuando Él lo ejecutó, entonces necesitó una familia, igual que ustedes, igual que yo. Él tuvo también una familia, tenía que nacer, tenía que hacerse hombre para poder cumplir el plan de Dios. Durante todo el tiempo, si nosotros estamos hablando es de la voluntad de Dios, en todos los cultos, si uno dice, bueno, vamos a estudiar la voluntad de Dios. Bueno, una cosa es hacer un estudio organizado por temas para hablar, que es la enseñanza, y otra cosa es la prédica inspiracional para poder ver de Dios las obras ya hechas. Esa es la predicación. Nosotros, cuando estamos viendo a Jesús ya de carne, en carne, que se hizo carne, es la ejecución de Dios o la promesa realizada de Dios que nosotros tenemos que ver en Él, el modelo de vida que Dios quería para nosotros, que es la misma vida del Hijo. O sea, que Dios tiene un proyecto, es su Hijo, y nosotros fuimos hechos a la imagen de Él, pero nosotros estamos dentro del proyecto de Dios de poder hacernos a la imagen de Jesús. Si Jesús es el Hijo de Dios y nosotros queremos ser hijos de Dios, entonces en nosotros, si Él comenzó la obra, también la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. Él quiere perfeccionarnos a nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué Dios quiere que nosotros lo conozcamos a Él? ¿Para qué Dios quiere hacer una obra con nosotros? Porque precisamente no nos dejó como al azar
en manos de, siendo la criatura, ni en manos del diablo, sino que quiso rescatarnos. Por eso envió a Jesucristo. Cuando Jesucristo se manifestó, y se manifestó naciendo por una mujer común y corriente, por eso se llama el Hijo del Hombre, tuvo una familia, pero el padre de Jesús no era José. ¿Cierto que sí? Ustedes ya saben. El padre de Jesús es Dios. La mujer sirvió como vehículo o como la bolsa en la cual el embrión del Hijo de Dios se fecundó, nació, se hizo hombre y salió de ahí. Pero después de eso, ¿acaso Jesús no tuvo hermanos? Sí, nosotros estamos leyendo Mateo capítulo 13. Leamos. Mateo capítulo 13. Desde el 53. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? ¿Sí? Entonces, conocían a Jesús como el hijo del carpintero. Era conocido, o sea, el carpintero era el conocido del pueblo, pero como José quizás ya había muerto, entonces conocían al hijo del carpintero, que continuó llevando también su trabajo. Pero cuando Jesús fue llamado para comenzar su ministerio, entonces colgó el martillo, dejó las puntillas y se sacudió todo el aserrín, y ya escuchó el llamado de Dios para comenzar a hacer la voluntad de Él. Ya no estaba bajo las circunstancias de los padres, que era María y José y sus hermanos, sino que tuvo el llamado, y cuando Él se bautizó, comenzó a llevar una vida pública como ¿qué? Como hijo de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando Él fue bautizado, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. O sea que Él ya fue descubierto por Dios, o sea, Dios lo manifestó, Dios lo descubrió, como que quitó el velo que había sobre Él. Si le decían: bueno, Jesús, ¿quién es su papá? No, él es el hijo del carpintero. Pero entonces, ¿a quién le creemos? ¿A lo que dicen los hombres que Él es el hijo del carpintero? ¿O le creemos la voz que se escuchó del cielo, que Él le dijo que este es mi Hijo amado? Entonces Él ya sabe que Él ya no puede seguir viviendo secretamente como el hijo del carpintero, sino que públicamente Dios lo anunció diciendo que este es el Hijo de Dios. Ahora, ¿de qué le sirvió esto a Jesús? Que se la ganó la enemistad hasta de sus propios hermanos, de los vecinos. La gente no creía en Él, decía: pero ¿de dónde saca esa sabiduría y estos conocimientos? Porque es que ya a partir de ser bautizado, a partir de que llegó a Él el Espíritu Santo, Él es el Hijo Santo de Dios, el Hijo Santísimo de Dios viviente. Entonces, todo lo que Él está haciendo, no lo está haciendo por su propio deseo, no lo está haciendo porque Él quiere, sino como la obediencia a la voluntad del proyecto que Dios tiene. Mire lo que le dijo Jesús a Juan, a Pedro, cuando le dijo, miremos capítulo 16, Mateo 16, versículo 24, desde el 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces los hombres tienen una forma de mirar, pero Dios tiene una forma de mirar. ¿Por qué? Porque Dios tiene su voluntad y los hombres tienen su otra voluntad. Por nosotros fuera, ¿quién quiere morir? Nadie. ¿Acaso la muerte? Jesús estaba diciendo: me van a matar, voy a padecer mucho, voy a sufrir. ¿A quién le gustaría que le anunciaran eso? Pero Jesús sabe que eso le va a pasar, no porque Él quiera, sino porque es la voluntad del Padre, es lo que Dios tiene puesta la mira para que Él haga, según su obra. Entonces, esa obra que Jesús iba a hacer en favor nuestro. Padecer mucho y ser muerto y resucitar al tercer día, es una obra que era dentro del plan de Dios
para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Bien, ¿cuál es la diferencia entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre? Que la voluntad del hombre está tratando de vivir cómodamente por este mundo, viviendo por los deseos, hasta roba, mata, decepciona, engaña y traiciona por todos los deseos de la carne. Y Dios tiene la mirada puesta en otra cosa. Usted está viviendo por la vida temporal, terrenal, que dura entre 80 y 120 años. Y Dios lo que quiere es darnos una vida eterna, pero no para que viva eternamente en el mundo, sino para que pueda ser hijo de Dios eterno. Porque nuestros padres terrenales son padres temporales, que también son pecadores. Pero la carne que nosotros heredamos de nuestros padres es la carne que está viciada, que tiene vicios, que tiene costumbres. O sea, que esa carne, hasta 1 Corintios capítulo 15 dice que ni la carne ni la sangre heredarán el reino de los cielos. Mire, la carne que usted tiene, que yo tengo, que todos tenemos, no va a ir al cielo. ¿No ve cómo se pone después de unos días? Le dijo Marta al Señor: Señor, y ella es de 4 días. O sea que se corrompe, nuestra carne se corrompe. Si no le echan formol, a los 3 días está oliendo que así sea la novia linda, de ojos azules, de labios rojos, preciosa, de buen cuerpo, a los 3 días huele, mejor dicho, no la puede llevar para su casa después de que se muere. Tiene que ir y meterla bajo tierra. Y si es el esposo, el lindo, entonces el hijo que tanto amaba. Yo también enterré a mi hija, antes de nacer murió. Faltaba 8 días. Lloré mucho porque murió mi hija. No nació, murió antes de nacer. Y entonces yo, ¿qué hice? ¿Me la llevaba para la casa? No podía, me tocó cremarla. Porque si no, al tercer día, ¿quién se aguanta ese olor? Me tocaba quemarla, porque la carne se corrompe. Como la carne no tiene promesa de ir al cielo, entonces no tiene afán de vivir por las cosas de Dios. Por eso Pedro le dijo: Señor, eso a ti no te pase. Usted está poniendo, Satanás, usted es Satanás. Usted está poniendo la mirada en las cosas de los hombres, en las cosas de la carne. ¿Usted no está pensando en su vida eterna? Es que lo que Él viene es a darnos vida, una vida eterna. Pero para tener vida eterna, ¿qué tenemos que dejar? Pues la vida de la carne. Cuando se acabe la vida de la carne, comienza la vida del espíritu, la vida espiritual, la vida eterna. La cuestión es si yo tengo vida eterna o no tengo vida eterna. Ahí se define todo. La voluntad de Dios para el hombre es que tenga vida eterna, no existencia eterna. Hay una diferencia entre existencia eterna y vida eterna. Entonces tenemos la vida de la carne, que es la vida que tenemos con nuestros padres, nuestros parientes, nuestros familiares. Hay la vida eterna que podríamos, y el espíritu tiene existencia. Esa existencia es eterna y nosotros tendremos que pensar dónde va a pasar su existencia, su espíritu, su eternidad, su espíritu. Esa es la decisión. Usted no pudo escoger el hogar en el que usted y yo nacimos. Yo no pude escoger, y yo sé que usted tampoco. No, porque si uno pudiera escoger, piense dónde le gustaría haber nacido. No, en otro país y en una familia así, ¿cierto? Sabiendo tal idioma y que fuera de ojos así, de pelo así, porque los crespos quieren ser lisos, los lisos quieren ser crespos, los negros quieren ser blancos, los blancos quieren ser, es raro. Los hombres ahora quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres. No son felices con nada de lo que Dios les dio. Es extraño. Pero Dios lo que nos dio fue lo que nosotros debemos usar. Es lo que nosotros tenemos que tener. Si nacimos en este hogar, entonces tenemos que entender, cuando tenemos fe, cuando recibimos la palabra, cuando conocemos la voluntad de Dios, hay una diferencia enorme, abismal, entre el que tiene fe siendo de la misma familia y el que no tiene fe en la misma familia. Mire lo que dijo Mateo capítulo 10. Dice 21. ¿Qué dice? El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Imagínense, nos dijo que vamos a tener problemas el que tiene fe y el que no tiene fe en su nombre.
Si yo creo en su nombre, si yo tengo fe en su nombre, así sea mi papá querido, dice que el papá lo va a entregar a la muerte. Así sea mi hijo adorado, dice que va a ser el enemigo de los papás. ¿Por causa de qué? Por causa del nombre de Jesús. Es que hay una diferencia muy grande entre la familia espiritual y la familia de la carne. Mire, usted va a una reunión familiar, mire lo que pasa. Y va a pasar esto. Mateo capítulo 10, versículo 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán. Sí. ¿Quiénes van a ser los enemigos de nosotros? Por eso es que uno ya no puede contemplar, cuando uno ya conoce la voluntad de Dios. Mire, nosotros hemos perdido amigos. Mi esposa tenía un amigo que siempre que venga, que los invito, que vamos y salgamos y paseemos, y que se criaron juntos. Y un día nos escuchó predicar y nos cortó. No volvimos a hablar. Uno dice que es cristiano, habla la Biblia, y es como si, mejor dicho, hay enemistad. O sea, hay una división, porque Jesús dijo: yo no vine para traer paz. Donde usted quiera que vaya, una persona que además, si es el primero convertido, si esa es la primera persona que cree en su casa, mejor dicho, yo he escuchado a personas que dicen: prefiero que se muera a que llegue a ser evangélico. Siente como si fuera la traición. ¿Cómo va a traicionar a la Madre María? Y es como santísimo. Hay enemistad, hay pleitos, hay problemas. Por eso Jesús dijo: ¿quiénes son mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanas? ¿Y quiénes son mis hermanos? ¿Por qué en ese momento el mismo escritor dijo que extendió las manos? No, yo creo que era necesario escribir que extendió sus manos. Sin embargo, él extendió las manos y mostró a los discípulos. ¿Por qué? Porque dentro de toda la gente había uno que no eran discípulos. Los discípulos eran los que estaban sentados cerquita. Hubo uno que le preguntó: oye, ahí está su mamá y sus hermanos. Claro, como Jesús estaba diciendo que mi padre, ¿cierto? Es que mi padre. Entonces dice: pero si el carpintero se murió, ¿dónde está su papá? Le preguntan: pero déjanos ver a su papá y ya nos basta. Entonces, para avergonzarlo, como él está diciendo que mi padre, entonces dijo uno de la multitud: aquí está su mamá y están sus hermanos, quieren hablar con usted. Como para decepcionarlo, como para que la gente diera, como para hacerlos entrar en la realidad de Jesús, que tiene mamá y tiene hermanos de carne, que cómo puede decir que es hijo de Dios. Entonces él dijo, extendió la mano: ¿quiénes son mi mamá y quiénes son mis hermanos? Desconoció completamente a la mamá, la desconoció. Le dijo: si mi mamá no hace la voluntad, ella que está afuera buscándome, ella vino a buscarme, si ella no hace la voluntad de Dios, y mis hermanos que vienen a buscarme, si no hacen la voluntad de Dios, no son mi familia. No tengo nada que ver con ellos. Además, uno con su familia no se preocupa por la familia. Hay familiares de uno que se decepcionan, y hay una canción que dice: y luego cuando no se van algunos sin decir adiós, los hijos se van, ¿cierto? Así como malagradecidos hijos. Otros que se separan. Otros, bueno, todo el mundo abandona, traiciona. Pero en cuanto a la familia de Dios, hay la eternidad, hay el vínculo familiar eterno por el Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos un amor eterno. ¿No les parece a ustedes increíble que nosotros, siendo diferentes familias de la carne, podamos decirle al mismo Dios Padre? Ustedes y yo somos hermanos. Así digan que no, porque tenemos una nueva familia espiritual y eterna. Tenemos una relación eterna. Somos hermanos en Cristo. Aleluya. ¿Cómo puede hacer ese milagro tan grande? Que siendo el hijo de la carne terminó siendo la concha únicamente, que nos hace diferentes, de diferentes familias en este mundo, que se unen según los deseos de la carne para hacer todo lo del príncipe de este mundo, pero que tan pronto entra la palabra y habla de Jesús, hay la división y hay el problema. Por eso nosotros no podemos confiar que la familia nuestra, cuando tiene fe, es la familia de la carne. No es la familia de la carne. Dios nos dio algo muy importante. Nos concedió el arrepentimiento. Cuando hablábamos la semana pasada del arrepentimiento, ese arrepentimiento es la que nos hace como entrar en razón que nosotros tenemos carne
que tenemos espíritu y que aunque estábamos cometiendo pecados de la carne y podemos arrepentirnos por los pecados de la carne, tengo espíritu y estaba muerto. Y lo que yo quiero es que mi espíritu tenga vida, la vida de Jesús, y cuando yo acepto esa vida, quiere decir que ya me arrepentí y quiero comenzar a obedecer. Por eso me bautizo. ¿Por qué se bautizan los que creen? Porque necesitan tener una creencia. Yo he dicho muchas veces que nosotros no somos religiosos. ¿Qué es la religión? La religión es todas las personas que necesitan creer en algo. Necesitan como decir, no, es que tenemos que creer en algo. ¿En qué creemos? No, crean en esto, como centro de teoterapia. No, yo creo en eso, No, yo también creo en Jesús. Pregúntele a cualquiera de cualquier religión, testigos de Jehová, de adventistas, católicos, cristianos, todo. ¿Usted cree en Jesús? Sí, yo creo en Jesús. ¿No es así? Todos creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Sí creemos. Es que la fe no es tener una creencia. La fe es tener el conocimiento de la voluntad de Dios, el entendimiento de la voluntad de Dios y ponerlo por obra. Si Él dijo que tenga la vida eterna, entonces usted ya recibió la vida eterna. Uno debería preguntar, ¿usted cree? Sí. Entonces, si usted cree, ¿usted tiene vida eterna? Entonces la pregunta sería, ¿usted ya tiene la vida eterna? ¿No le parece? Porque quiere decir que ya creyó que sí había vida eterna, que la vida estaba en el Hijo y ya la recibí. O sea que sería una vida santa. Entonces está teniendo una vida santa. ¿Por qué? Porque ya no tiene la vida de este mundo, sino la vida que proviene de Dios. Para eso es que uno cree. Uno no cree para tener una creencia. Yo lo repito tantas veces, porque es que todas las religiones tienen creencias. Mucha gente tiene muchas creencias. Nosotros, obviamente, para poder llegar a tomar una decisión, tenemos que creer. Para decidir, ¿cierto que sí? Por ejemplo, vamos a comprar algo y le dicen, bueno, ¿qué compramos esta vez? Hasta para almorzar, ¿no? ¿Qué quiere comer? ¿Carne o pollo? Si es carne, vamos allí. Si es pollo, vamos allá. Entonces uno dice, no, es que a mí la carne me cae mal. ¿Usted cree que la carne cae mal? No, yo ya sé que la carne me cae mal. Vamos a comer pollo. Entonces, como usted ya sabe eso, entonces va y toma una decisión, ¿cierto? Y va y come. En cuanto a la fe, uno dice, ¿usted cree en Jesús esto? Sí, yo lo creo. ¿Y ya lo tiene? No sé. ¿Usted es salvo? Sí. ¿Va a ir al cielo? No sé. O sea que tampoco tiene la salvación, no tiene fe. De eso se trata, que podamos adquirir las cosas que Dios prometió desde el Antiguo Testamento, que Jesús cumplió para dárnosla y que luego vino el Espíritu Santo para completar y perfeccionar esa vida de fe. O sea, para que sea un hecho real. Si nosotros vamos a ser hijos de Dios, vamos a ser hijos de Dios porque creemos o porque experimentamos. Debe ser una experiencia. Miren, verdad, si uno dice que yo soy hijo de Dios, igual que todos los que dicen de la iglesia, de cualquier iglesia, es que todos somos hijos de Dios. ¿Qué está promoviendo el Papa ahora? Todos somos hijos de Dios, reconciliémonos. Todas las religiones deben reconciliarse. Creemos en el mismo Dios, en el mismo Jesús. Entonces toda la gente dice, oiga, pues sí, en la iglesia católica cree en Jesús, aquí también creemos en Jesús. No, yo también creo en Jesús, yo también creo en María, yo también creo en todo eso. Y entonces, ¿por qué estamos divorciados? Unámonos. Y todo el mundo va a tener una misma creencia, pero no va a tener la misma fe porque no tiene la obediencia. Porque si tuviera obediencia, entonces tendría vida. Si tendría vida, tendría el Espíritu Santo. Si tuviera el Espíritu Santo, tendría una vida completamente transformada y poderosa, igual a la de Cristo. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre la vida de Jesús y la vida de los discípulos antes que llegara Jesús? Cuando Jesús anduvo con sus discípulos, ellos expulsaron demonios en su nombre. Él los mandó, ¿se acuerdan? Dijo, yo los voy a mandar, los voy a enviar, y ustedes echen demonios en mi nombre y sanen a los enfermos y prediquen que el reino de los cielos está cerca. Y ellos se devolvieron y dijeron, Señor, en tu nombre los demonios se nos sujetan, y en tu nombre. Entonces Dios, no se alegren porque los espíritus se les sujeten, sino alégrense porque su nombre está escrito en el reino de los cielos, en el libro de la vida. O sea que su nombre ya está teniendo en cuenta. Ya se habla de su nombre en el cielo. ¿A usted no le gustaría que su nombre fuera mencionado en el cielo? En el cielo están diciendo Edgar, en el cielo están diciendo Mónica, en el cielo están diciendo Daisy, en el cielo están diciendo Edison y Lilia, y bueno, todos, bueno, me canso de nombrarlos a todos. Pero si en el cielo están recordando su nombre, si están pronunciando, oiga, Deyanira está diciendo que le envíen ángeles, ¿qué pasa? Que está expulsando demonios, que no escuchan.
Tienen que ir los ángeles porque dicen, ayúdame con poderes, Señor, ayúdame, estamos expulsando demonios, ayúdame. Entonces, oiga, que Luz está necesitando poder, que envíe ángeles. ¿Sí? Pero si Luz está diciendo, no, yo no necesito nada, yo en nombre de Luz. No, Lilia, no, yo en nombre de Lilia se van los demonios. No, en nombre de Danilo, no. Es en el nombre de Jesús, por el nombre de Jesús, porque estamos creyendo que en ese nombre y mediante ese nombre tenemos toda la potestad. Y los ángeles obedecen a los que tienen ese nombre, esa facultad de ser hechos hijos de Dios. ¿Acaso los ángeles están ayudando a los que están perdidos? La única forma que los ángeles ayuden a los que están perdidos es llevándolos al que no está perdido para que los oriente. Por eso la oración del justo es tan importante. Nosotros, que Dios escucha nuestra oración, estamos orando por los que no conocen la palabra, para que los ángeles acondicionen, tengan toda la condición, porque yo voy a ir a predicar la verdad, para que ellos también nazcan de nuevo, creyendo en Jesús, sean parte de la familia de Dios y lleven una vida poderosa, distinta, santa. ¿Sí? Nosotros no podemos engañarnos. Mire, cuando nosotros estamos hablando que los que hacen la voluntad de Dios, siempre dice, bueno, no, es que yo hago la voluntad de Dios. Conozcamos la voluntad de Dios, hagamos el estudio de la voluntad de Dios. Bueno, si hacemos el estudio de la voluntad de Dios, ¿para qué es? ¿Cierto? Es conocer el plan de Dios. ¿Por qué quiere conocer el plan de Dios? ¿Porque quiero enseñarla o porque quiero obedecerla? Es que mucha gente que la enseña, pero no la obedece. Entonces hay un problema grave, que se vuelven teólogos, pero no se transforma su espíritu. Entonces, ¿qué sacamos? Yo puedo enseñar muchas cosas, pero antes de enseñar tanto conocimiento, es preferible que llegue el Espíritu Santo a cada uno. Y que cuando llegue el Espíritu Santo, desde su boca usted pueda decirle arrollado, Padre, Padre, ayúdame. Es muy diferente, ¿cierto? A decir, dame plata, necesito trabajo, necesito todo. Diciendo que sigo pidiendo todas las cosas de la carne, en vez de pedir todas las cosas que lo embisten como un hijo de Dios. Es que en los hijos de Dios, la familia de Dios, como hermanos de Cristo, somos los que hemos oído qué es el plan de Dios y lo diferenciamos al plan que nosotros teníamos en este mundo. Yo tengo un proyecto de vida, yo no he cancelado, ¿sí? Usted tampoco cancele, a menos que tenga el llamado del Señor. Pero usted tiene trabajo, ¿cierto? ¿Y lo canceló el trabajo porque tiene fe? No, lo que pasa es que la prioridad cambió. ¿Por qué? Porque usted antes pensaba, el afán era pensar en los afanes de la carne, que es su voluntad. Pero ahora hay una prioridad muy importante, que Dios me quiere dar cosas espirituales y eternas y yo quisiera tenerlas. Eso es toda, la diferencia es esa. ¿A usted no le gustaría tener lo eterno? ¿No le gustaría tener con toda certeza una morada en el cielo? ¿No le gustaría en verdad llamar a Dios Padre desde su espíritu, arrollarse y decirle, Padre, aunque mi padre de este mundo se murió, como el mío en mi caso, o se va a morir, pero tengo un Padre que es eterno, que ve por mí? Eso no es religión, eso debe ser una experiencia. Como la experiencia de expulsar los demonios, exactamente lo mismo. Es que expulsar los demonios no hace que uno sea el hijo de Dios ni que tenga poderes, sino que está usando el nombre. Por eso no es tan importante, Jesús dijo, no es tan importante que los demonios se les sujeten. Porque también en Mateo está diciendo, entonces en aquel día me dirán muchos, Señor, Señor, pero en tu nombre expulsamos los demonios. Apartados de mí, malditos. Yo nunca los conocí. ¿Por qué? Porque se robaron el nombre. Es que hay mucha gente que es ladrona. Hay muchos, mire, a mí me han convencido hasta con lágrimas pensando que soy, y me han confundido. Gracias a Dios y a la fe que el Señor me ha dado, porque la Biblia está diciendo que por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. Mire, hay muchas personas que entran a la iglesia encubiertamente diciendo que son cristianos y no son cristianos. Son personas religiosas que dicen y repiten como loros. Mire, los loros también dicen, ¿quiere cacao? ¿Sí o no? Y dicen groserías, pero ellos no lo dicen sin el entendimiento. Hay muchas personas que llegan a la iglesia y repiten todo. Todo repiten, pero no han sido transformados. Entonces, cuando salen de la iglesia o estando en la iglesia, están según los ojos de este mundo, buscando las cosas de la carne y decepcionan a los que se han nacido de nuevo. Entonces, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfría. Entonces, que es que eso a todos cristianos. No deje enfriar su amor por el Señor y su familiaridad que tiene con Dios, diciéndole Padre, y a los otros que son hermanos. Somos la familia eterna de Dios. No podemos dejarnos confundir. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice que yo creo tiene fe. No todo el que enseña la palabra ha sido transformado.
vamos a ser santos. Este año vamos a proponernos a ser santos. Santos que tengamos la sangre, tengamos el nombre, vivamos en Cristo, tengamos el poder, tengamos los ángeles, vivamos por el Espíritu Santo, conozcamos la voluntad de Dios, pero para hacerla. Y luego, ¿cómo la hacemos? Entonces la podemos enseñar a otro. Porque es que uno no puede enseñar algo que uno mismo no lo haya hecho. ¿No le parece? Cuando yo entrenar a una persona en la fábrica, normalmente tengo que poner a una persona que ya lo haya hecho. Entonces, ¿cómo empaca los helados? Esa persona, si no ve a otra persona empacar, uno se da cuenta de que comienza a cometer errores. Tiene que poner una persona que lo haga. O si usted, por ejemplo, en el caso de Edgar, por ejemplo, ¿cómo va una persona a ser técnico de mecánica? Y venga, repáreme este motor. Ay, pero yo nunca he destapado eso. No, no importa, esos son tornillos ahí. Mira dónde queda cada cosa, se vuelve metal. Ay, no, su merced. Venga, tiene que sentarse uno con la persona y decirle, esto se quita, esto se pone y esto viene aquí. Y cuando de pronto se le olvida, ¿cómo es la cosa? Mire, esto es de acá. Uno repite hasta que lo hace. Y lo repite tantas veces hasta que ya sabe qué es cigüeñal y qué es esto y qué es el otro. Pero porque da tanta, primero comienza lavando piezas, tornillos, y luego termina armando y desarmando motores. ¿No es así? Si uno no nace aprendido. ¿Acaso los que están siendo médicos no comenzaron diciendo A, E, I, O, U? Esto es amarillo. Comenzaron desde pequeñitos aprendiendo primero los colores, luego los números, entraron a bachillerato, luego hasta que llegaron a ser universitarios. En la vida de fe es lo mismo. Los que entran en Cristo, lo primero que ven es en la sangre de Cristo, hay la reconciliación. Hay que arrepentirse. Hay que saber que somos pecadores, que no estamos cumpliendo la voluntad de Dios, que no estamos obedeciendo, que es más importante obedecer que enseñar. Yo no saco nada enseñando si yo no obedezco. Y si obedezco, lo obedezco porque sé que es la palabra de Dios. Yo necesito creer en Jesús, yo quiero creer en Dios, y si Dios me dijera a mí algo, yo tendría que hacerlo. ¿No le parece? Si Dios le dice, bueno, haga tal cosa, usted quiere creer en Jesús, quiere creer en Dios, pero no le quiere obedecer, entonces ¿de qué saca creyendo en Él? No, es que creemos que Él es Dios, que nos habla, por lo cual nosotros podemos obedecer, y en esa obediencia hay vida eterna. En esa obediencia está la familia de Dios. ¿Quiénes son mi mamá? ¿Quiénes mis hermanos? Los que oyen la palabra y la obedecen. Pero mire lo que le pasó a Jesús. Juan capítulo 7. Juan capítulo 7. Aún, para que usted se dé cuenta, eso no es algo tan sencillo. Tener fe se parte la vida y la rutina nuestra, comenzando desde mi familia. Desde versículo 1 dice, sí, Juan 7:1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle, ¿cierto? Ya lo querían matar a él, por lo que él decía, que decía que Dios era su propio Padre. Bien, como decían que Dios es su propio Padre, entonces dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Por qué? Porque ni aun sus hermanos creían en él. Porque ni aun como los hermanos no creían en él, le decían, vaya a Judea, vaya, porque sabía que ya lo mataban. Porque ellos sentían vergüenza. Los hermanos de Jesús se sentían avergonzados de Jesús, y como no creían en él y se veía que en Judea lo iban a matar, entonces decía, vaya a Judea y haga esas cosas en Judea para que se manifieste al mundo, para que se vea que si iba a Judea lo mataban. Por eso él dijo, aún no ha llegado mi hora, ¿sí? Mi tiempo aún no ha llegado. ¿Y qué dice después? Siempre está, o sea, ustedes sí pueden morir en cualquier parte, que ustedes van a morir eternamente. Hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de la familia de la carne, que los hijos de Dios al morir tendremos vida eterna, pero los que no son hijos de Dios, así sean hijos de nuestra carne, hermanos de nuestra carne, el tiempo de su perdición está en cualquier momento. Por eso nosotros lo que estamos es orando para que ellos comiencen desde el principio entendiendo, arrepiéntase, oiga, en verdad usted no es un pecador, no ha cometido pecado, sí. Usted conoce la voluntad de Dios, ¿por qué no se arrepiente? Es que nosotros no hacemos la voluntad, conozca la voluntad de Dios. Ese es el principio para que sea una persona completamente distinta a la de este mundo. Y esa diferencia va a hacer que su familia cambie y que usted tenga una familia eterna que la va a cambiar por una familia que es temporal. Yo quisiera tener un carro eterno que nunca se me dañe, pero los carros aquí no existen. No hay, todos se dañan.
Estoy con un problema con mi carro que prefiero no haberlo comprado. Yo aquí les compré ese carro. Pero nosotros no tenemos nada. Miren, ni la casa. Llega un temblor y se cae. ¿Sí o no? Uno tiene plata y al otro día parece que tuviera alas. ¿Dónde está la plata? Oiga, ¿qué hizo la plata? Ahí está, no compré esto, no compré esto. Compra el traje nuevo y preciso se lo mancharon. Todos se lo tiraron. O sea, ¿por qué? Porque aquí no hay nada eterno. Dios nos quiere dar una vida eterna para que tengamos cosas eternas. Los empleados que tenemos no son empleados temporales, son de la carne. Pero los empleados espirituales son eternos. ¿Cuáles son los empleados espirituales? A ver, ¿cuáles son los empleados espirituales? Los ángeles. Dios dijo que enviaría poderes y ángeles. Tiene usted sirvientes eternos para que le sirvan a ayudar a hacer la voluntad de Dios. Son los dones espirituales. Primera de Corintios capítulo 12. Lo lee todo y se va a acordar de los dones espirituales que Dios le da. Cuando viene el Espíritu Santo, nos da servidores eternos, santos. Pida ángeles santos. Este año vamos a aprender a pedir ángeles. Este año vamos a aprender a pedir todo lo santo, todo lo eterno, todo lo que dura, porque ahora somos parte de la familia de Dios. Somos hijos santos de Dios. Santos quiere decir que hay una diferencia entre los que son santos y los que no son santos, no por nuestra conducta, sino por nuestra transformación de nuestro espíritu. Amén. Por eso yo a ustedes les digo con todo mi amor, hermanos, hermanos. Cuando les escribo ahí les digo hermanos, porque yo siento que son mis hermanos eternos, que nos vamos a decir eternamente hermanos. Cuando vayamos al cielo, yo no voy a decir, ay, mi mamá, mire si viene. No, no, no. Hermana, allá era hermana. Dice que Dios se jugará todas las lágrimas y todo será borrado y comienza de nuevo. Vamos a comenzar de nuevo. El día de nuestra muerte y resurrección seremos la familia santa de Dios. Mientras tanto, vamos a aprender durante este año cómo vive un hijo de Dios, un hermano en Cristo, siendo un miembro santo de la iglesia. Amén. Pongámonos en pie y oramos. Padre Dios, cada uno puede orar con sus palabras, diciéndole, yo quiero ser parte de tu familia. Hazme uno de tu familia, Señor, hazme uno de tu familia. Yo quiero ser los que entienden la voluntad de Dios y la hacen. Ayúdame, por favor, que este año sea el año en que me dedique a entender tu voluntad, pero no solamente para enseñarla, sino para que mi vida sea transformada, para que yo sea un santo miembro, para que sea un hijo de Dios santo, que nosotros ya no somos hijos de los hombres, porque hemos recibido de Dios no solamente la sangre y su nombre, sino el Espíritu Santo que nos identifica y nos sella, nos garantiza que podemos llamar a nuestro Dios Padre, porque el Padre de este mundo es temporal, pero el Padre que tenemos en el cielo es el Padre eterno, Padre porque nos dio la vida eterna. Así que nosotros te damos tantas gracias, porque lo más grande que tú nos has dado es la vida eterna, el llamarte eternamente Padre, porque nunca nos desampararás, porque aunque nuestro padre y nuestra madre de este mundo nos dejen, con todo tú nunca nos abandonarás, porque esa es tu promesa, porque eso fue lo que tú nos dijiste, que nosotros no estamos solos, que tú estás con nosotros hasta el fin. Ayúdanos, por favor, para que nosotros este año sea el año en que nosotros vivamos una vida santa, Señor, que nosotros podamos reconocernos verdaderamente como hijos tuyos, teniendo los dones espirituales, teniendo la palabra, entendiendo la voluntad de Dios, conociendo el arrepentimiento desde el principio, que nosotros nos podemos arrepentir, Señor, por nuestra conducta, pero también por no obedecer a tu voluntad, Señor. Transforma nuestro corazón, transforma nuestra iglesia, ayúdanos para que sea una iglesia poderosa, una iglesia que manifiesta los dones espirituales, el poder que hay en el Espíritu Santo. Ayúdanos, por favor, para que anhelemos este año todo lo celestial, anhelemos este año todo lo espiritual, todo lo eterno, para que seamos santos miembros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar Levanto mis manos. Oh Padre, a ti. ¿A quién podría ir?
De ahora en adelante, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de nuestro Dios y Padre, la comunión y la guía del Espíritu Santo, sea sobre toda la familia de nuestro Dios, los que hemos conocido la voluntad de Dios y la hacemos, para que tengamos la santidad para siempre. Amén.